100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Sean todos nuevamente bienvenidos a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Como lo habíamos anunciado en nuestra emisión anterior, hoy continuaremos de la mano del profesor Álvaro Tirado Mejía hablando sobre este interesante tema de una figura política como lo fue Alfonso López Pumarejo. Vamos a entrar entonces inmediatamente en materia. Profesor Álvaro, hablemos un poco de la primera presidencia del doctor Alfonso López Pumarejo, y yo quisiera preguntarle por dos conceptos que se asocian siempre a su presidencia. Uno, lo que se dio por llamar la revolución en marcha en relación pues con los sectores sociales, y dos, creo que uno de los aspectos más importantes, la denominada Ley 200, que para muchos fue una ley casi que de reforma agraria. Efectivamente, el gobierno de Alfonso López fue un gobierno realmente que transformó a este país. Tuvo varios sentidos. En primer lugar, el país estaba muy convulsionado. En los campos había mucha violencia, en las ciudades también. El régimen era muy represivo y no entendía que había cosas modernas, que el sindicalismo no era subversivo, que eso no era hacer un delito, hacer una huelga, que los campesinos tenían derecho a protestar y que tenían derecho a unas prestaciones sociales, a que se les pagaran dominicales, a unas cesantías, a eso. Esos gobiernos anteriores y la mentalidad del país, que era muy reaccionaria, pues consideraban que eso era subversivo, cuando en todo el mundo eso simplemente era un elemento de modernización del capitalismo. En ese sentido, entonces, el gobierno de la Revolución en Marcha fue un gobierno que, a través de reformas, de aceptar el sindicalismo, de aceptar que no era delito ir a la huelga, de organizar legalmente ese tipo de reivindicaciones, etcétera, pues entonces ayudó para que lo que hubiera podido ser un proceso de violencia revolucionarias se convirtiera en algo simplemente de reforma. Ese en un sentido. El otro sentido es en cuanto al nombre de Revolución en Marcha. En la investigación que yo hice para uno de mis libros sobre el gobierno de López Pumarejo, encontré que la palabra se utilizó muy poco en el momento. Es un nombre que se le ha dado posteriormente por los historiadores y por la historia. Pero mi visión es que este es un país que era y sigue siéndolo tan conservador y a veces tan reaccionario, que lo que en otra parte es simplemente una cuestión modernizante, aquí se toma como un elemento revolucionario. Y le voy a poner un ejemplo que sea una transposición en el tiempo, que es el siguiente. Este país, por ejemplo, es el momento que después de 20 años del siglo XXI todavía no tiene un catastro multimodal. Aquí no está establecida la propiedad, porque hay sectores importantes del país que hoy en día se oponen a que haya ese catastro. ¿Qué más, incluso conservador, desde un punto de vista amplio, puede ser establecer la propiedad? En ese momento, las reformas que se impusieron y que se establecieron se consideraron por algunos revolucionarias, y de allí el tal nombre. Eso no era revolución, era adecuación y era más que todo reformismo. Ahora, el gobierno de López Pumarejo, y en general, no solamente su gobierno y el segundo también, sino también su pensamiento y el de los sectores políticos que lo apoyaron, era de un Estado liberal en el sentido filosófico, un Estado democrático con sentido social. Lo social marcó siempre la pauta de la ideología de López y de sus seguidores. Mire, por ejemplo, es decir, ya lo hemos dicho, se pasó de la categoría de considerar delito la huelga a reglamentarla legalmente y a proteger el sindicalismo. Era perseguido, incluso hubo matanzas. Hacer lo que había parte en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en los países adelantados democráticos, que el sindicalismo es parte de la vida social. Ese, por ejemplo, esos fueron tipos de reformas, y se podrían enumerar otras. Por ejemplo, que el trabajador tuviera unos derechos,
que tuviera pues un salario, que se le pagara, pero al mismo tiempo que tuviera derecho a unas prestaciones, que se le pagaran los dominicales, que se le pagaran cesantías. Eso hasta ese momento no era usado y antes se le consideraba subversivo. Ese es el aspecto social, pues, y se podrían citar muchos otros asuntos. Y también dentro del aspecto social hay una cuestión particular, que es el problema de la tierra. Gran parte de la violencia del país, y así lo sigue siendo, es porque no ha habido una política agraria adecuada. En las mismas conversaciones de La Habana, el punto primero fue una política agraria. Y mientras no haya una clarificación con quién es el dueño y cuáles son las adjudicaciones, habrá un caldo para la violencia. Pues bien, entonces la ley del 200 del 36, que la llamaron bolchevique, pero que de eso no tenía nada, fue simplemente tratar de establecer quién era el dueño, a través de ciertos criterios jurídicos muy elaborados. Por ejemplo, esos colonos, llegaba un colono, tumbaba al monte, trabajaba, y cuando ya estaba trabajando allá con su familia y había dejado los huesos de sus hijos allá, de paludismo, lo que fuera, llegaba alguien y le mostraba un título diciendo: mi tatarabuelo heredó esta tierra del rey de España, sáquelo la policía. Se legisló en el sentido de que la propiedad no solamente era la propiedad inscrita, la que podía aducir el terrateniente, que nunca conocía ni siquiera esas propiedades, sino también otra fuente de propiedad era el trabajo, y que si una propiedad no se trabajaba, se dejaba, como se llama ahora, para engordar, pues entonces también se perdía el derecho a esa propiedad si no se elaboraba en determinado tiempo. Esa fue una legislación muy interesante, con miras a establecer claridad sobre la propiedad y evitar conflictos sociales. Fue una especie de reforma agraria que fue muy benéfica, pero que desafortunadamente se abandonó poco después y dejando el conflicto como después se manifestó. Tiempo después, en la época de Carlos y Alberto Lleras, en 1961 se intentó volver a hacer una tímida reforma agraria. Se avanzó un poquito y luego en el gobierno del doctor Pastrana Borrero se hizo el acuerdo de Chicoral para volver a echar para atrás la situación. Profesor Tirado, hablemos ya de cuál era la relación de López Pumarejo con el Partido Comunista, con Gaitán y con la Iglesia. Bueno, empecemos por López Pumarejo y los liberales, es decir, eran laicos. ¿Qué querría decir ese laicismo? Algo que se había predicado desde el inicio de la República, con Santander, y es que la religión católica, que en ese momento era la inmensa mayoría de los colombianos, yo diría el 98, 97%, la situación ha cambiado muchísimo en Colombia y en otras partes. La Iglesia católica, pero también cualquier credo, debían ser respetados y protegidos en su desarrollo religioso. En eso no había claridad porque no era un régimen antirreligioso, pero al mismo tiempo que el Estado tenía las prerrogativas civiles que debe tener todo Estado. Eso se planteó así desde Santander y esa fue la gran querella durante el siglo XIX en Colombia y en otras partes. Lo que se hizo en el 36, con la reforma del 36, es establecer los límites del Estado y la función de la Iglesia católica. Por ejemplo, se cambió de que el Estado permitiría otros credos, se habló fue de la libertad para ejercerlo, de ejercer otras visiones religiosas. En ese campo se actuó mucho. Esa es una de las cuestiones. La relación con el Partido Comunista. Esa fue una época de los años 30 donde la democracia fue muy atacada. Por un lado, la derecha, que era una derecha, había una derecha civil, cada vez se volvió más una extrema derecha. Es el momento en que surge el fascismo con Mussolini, el nacionalsocialismo con Hitler, viene la guerra de España que tuvo mucha incidencia, la gana Franco y los falangistas, y eso tuvo mucha incidencia en el país. Y por otro lado, pues en el campo de la izquierda extrema, pues las ideas comunistas pasaron de la ideología a la práctica, porque la Unión Soviética se había creado a partir de 1917, y en los 30 estaba en su furor el estalinismo. De suerte que mantener un gobierno y un Estado democrático se volvió muy difícil. La prueba fue en Latinoamérica, donde con excepción de México, que estaba en grandes turbulencias, y tal vez de Chile o algún otro país, prácticamente en Latinoamérica había dictadores en toda parte. Entonces, un mérito fue haber mantenido la democracia. Al mismo tiempo, el Partido Comunista siempre fue muy pequeño en Colombia, muy pequeño. Surgió en los años 20 y entonces con relación al el Partido Comunista apoyó las reformas sociales, había una consecuencia en ello, las reformas sociales que estaba llevando adelante el gobierno de López, y entonces
dirigentes como Gilberto Vieira, que estaba muy joven, esos dirigentes realmente fueron un apoyo fuerte en la Revolución en Marcha. Digo fuerte en el sentido de que lo apoyaron fuertemente, aunque realmente el Partido Comunista siempre, sobre todo en ese año de gobernación de López, fue un partido bastante pequeño y sin mucha fuerza. Por el contrario, las relaciones con el gaitanismo sí fueron diferentes. Gaitán surgió a la vida política en el año 28 con la denuncia de la masacre de las bananeras. Y sobre todo Gaitán, al igual que Carlos Lleras, desde muy jóvenes se preocuparon por la situación agraria y por toda esa situación adversa que tenían los campesinos, especialmente en las haciendas del Tolima y de Cundinamarca. Y siempre fueron, tanto Lleras, hasta el fin de su vida, Carlos Lleras, como Gaitán, siempre tuvieron en cuenta ese problema agrario. Luego, en la República Liberal, en 30, Gaitán apoyó mucho a Olaya Herrera. Cuando vino la Revolución en Marcha, al final, Gaitán trató de crear un partido por fuera del Partido Liberal, donde él había militado y donde luego militó, que se llamó la UNIR, y ese partido no prosperó, no pudo sacar representación parlamentaria, y entonces Gaitán entró al Partido Liberal, pero siempre, digamos, teniendo como una especie de autonomía, o más que autonomía, un perfil muy especial. Gaitán colaboró en el gobierno de la Revolución en Marcha, fue alcalde de Bogotá, paradójicamente, siendo Gaitán, que tuvo que salir por una huelga de choferes porque quería que los choferes utilizaran uniforme y otras cosas, se le envalentonaron y lo sacaron, y Gaitán estuvo en la República durante la Revolución en Marcha. Luego, también en el gobierno de Santos fue ministro de Trabajo, pero ya al final, en los años 40, hizo un movimiento liberal sumamente fuerte, que de cierta manera trató de tomar autonomía. Fue cuando se presentó a la candidatura presidencial como liberal, con ese nombre, gaitanista, en el 46, perdió las elecciones y el Partido Liberal, que estaba dividido, Eduardo Santos le entregó las llaves del poder. Entonces, en síntesis, Gaitán coadyuvó a las reformas de la Revolución en Marcha y de cierta manera siempre tuvo un perfil muy particular con un apoyo popular bastante grande. En plena Segunda Guerra Mundial se da la elección de López Pumarejo por segunda vez. ¿Cuál fue la situación nacional a la que él se enfrentó? Y especialmente hablemos de ese intento de golpe militar en Pasto en 1944. López salió con mucha fuerza, como decían hace un rato, él encabezaba la izquierda liberal y la derecha liberal, así la llamaban, era el santismo. Al terminar el gobierno de Santos y con miras a esa reelección, se fundó el periódico El Liberal, dirigido por Alberto Lleras, para la reelección de López. López llegó al gobierno en el año 42, en una situación sumamente difícil, por varias razones. Una, internacional. Realmente estábamos en plena guerra mundial. Las exportaciones de Estados Unidos, Europa pues estaba cortado totalmente por la guerra, pero con Estados Unidos, que ha sido el principal correspondiente económico de Colombia, sobre todo en el comercio exterior, pues toda su producción estaba dirigida a la guerra. Muchas industrias de bienes de consumo las convirtieron en industrias para hacer ametralladoras y tanques y aviones, porque eran el asunto de la guerra. Y las exportaciones de café, que era lo más fundamental de Colombia, se habían restringido, pues porque los dineros había que dedicarlos era al esfuerzo bélico. Entonces, primer problema, la situación económica era sumamente difícil. En segundo lugar, Partido Liberal, después de 3 gobiernos, Olaya, López, Santos, ya estaba dividido, estaba bastante dividido. En tercer lugar, Laureano Gómez y el partido, especialmente Laureano Gómez, pero el Partido Conservador, habían hecho una oposición implacable, una oposición que por ciertos sectores fue violenta. Laureano Gómez, sus seguidores hablaron de la acción intrépida, que era ir a la violencia, de hacer, son frases textuales de Laureano Gómez, hacer invivible la República, y eso había dado lugar a una confrontación sumamente fuerte. Entonces viene el desarrollo del gobierno de López. López en su segundo gobierno, no había sido candidato único del Partido Liberal. Laureano Gómez para dividir a los liberales, había apoyado a un candidato, Carlos Arango Vélez, liberal, que logró una votación amplia, y entonces había pues esas fisuras dentro del partido de gobierno. En ese gobierno realmente pues López tuvo que dedicarse a administrar,
porque no había plata, estábamos en la guerra, y eso incidió muchísimo. Otro elemento es que acababa de pasar la guerra de España, y la guerra de España tuvo una incidencia sumamente grande en la opinión pública colombiana. Aquí se seguía la guerra de España como si fuera una guerra dentro del país. Yo consulté personas que vivieron en esa época y contaban que en las casas los conservadores apoyaban a Franco y los liberales a los republicanos. Y con el triunfo de Franco, pues esas ideas de extrema derecha, falangistas, del caudillo, pues pegaron mucho aquí y tuvieron una incidencia en la oposición. López trató de hacer algún tipo de reformas en un ambiente muy caldeado, especialmente también porque en esa oposición a ultranza que hizo Laureano Gómez, hubo unos ataques personales sumamente fuertes contra la familia de López, debates sumamente fuertes, y para colmo de las circunstancias para López, su esposa cayó enferma muy fuertemente de cáncer. Entonces la situación se volvió sumamente caldeada, negativa, y en ese contexto entonces, ya antes de que fuera el último año de la administración, se intentó un golpe de estado a López Pumarejo. López Pumarejo había ido a Pasto porque iba a haber unas actividades de tipo militar, y estando allá en una hacienda con Sacao, no recuerdo con nombre parecido, un general, Diógenes Díaz, se tomó el poder, pero eso fue muy risible. Realmente puede que no sea cierto, pero siempre circuló la anécdota que le exigía a López que firmara la dimisión o el retiro de la presidencia, pero que no encontraban papel sellado para que firmara, y que entonces si no había papel sellado el golpe no era legítimo. Pues cosas de ese tamaño. Lo cierto es que no hubo fuerza para el golpe. Ahora, ¿por qué ese golpe concretamente? Después los investigadores han llegado a la conclusión de algo que fue cierto. A esas tropas que estaban allá haciendo las maniobras militares, la oposición ya estaban al finales de la guerra mundial, ya Europa se estaba rindiendo, se había rendido, y la guerra iba a continuar, era contra el Japón. Y entonces se les dijo a esos soldados reclutas que estaban allá que el gobierno de López dizque los había vendido, que había recibido $1 por cada soldado y que a ellos los iban a mandar al Japón a pelear la guerra mundial, y entonces los asustaron y con eso se insubordinaron. Eso no dio lugar a más cosas. Darío Echandía y Alberto Lleras desde Bogotá tomaron el timón, las emisoras. Hubo, sobre todo en los sectores populares y sobre todo en el sector sindical, un apoyo tremendo a López Pumarejo, y López Pumarejo retornó al gobierno a los 3 o 4 días. Sí hubo una secuela muy importante. En esas condiciones, entonces, el gobierno tomó unas medidas que no había podido tomar antes por la oposición. Y en ese momento, realmente, el gran avance en el campo laboral para los trabajadores fue lo que se decidió a través de decretos de estado de sitio en ese momento, en esa coyuntura, que fueron un avance muy importante para el sector trabajador del país y que contribuyeron mucho a que perdure la idea del apoyo a López en su imagen histórica por la legislación laboral que es pro trabajadores que se expidió en esos días. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Profesor Álvaro, hablemos un poco de la reforma a la Ley 200, esa reforma que se hace con la Ley 100 del año 44. ¿Por qué esa reforma y cuál es el impacto de ese cambio? Sí, como les decía, hay lo siguiente. El país era y sigue siendo muy conservador en este asunto del problema agrario, que es un problema muy fuerte, el problema del campo. Cuando se presentó la Ley 200 del 36, hubo un ataque inmenso por parte del Partido Conservador e incluso por la parte de la derecha liberal. Es más, se creó algo que se llamó la PEN, que era la Asociación Patriótica Económica Nacional, diciendo que ellos eran apolíticos, con el objeto de atacar la Ley 200 del 36 y la reforma tributaria, que fue otra cosa que se hizo importante en ese momento, que hoy parece timidísima, que era que simplemente se pagara por el capital, que se pagara también en una forma de acuerdo que tuviera más pagaba más y menos el que tuviera menos. Eso se consideró en ese momento subversivo, la ley de tierras y la reforma tributaria. Y entonces se creó la PEN, dirigida por Juan Lozano y por banqueros y por terratenientes y por sectores del capital, diciendo que eso era bolchevique, cosa que después oye uno hablar a propósito de otras cosas, llamar comunista y bolchevique a las cuestiones que no lo son. Entonces, se pudo expedir la ley, se pudo avanzar,
pero en medio de una oposición muy fuerte de esos sectores. En el gobierno de Santos no se avanzó mayor cosa, pero se mantuvo. Pero entonces, ya en el segundo gobierno de López, cuando el gobierno estaba debilitado por todo ese tipo de situaciones que he dicho, y que ya no tenía la fuerza de su primer gobierno de apoyo popular masivo, etcétera, entonces esas fuerzas, digamos, conservadoras, aprovecharon la ocasión y dictaron la ley 100 del 44 sobre aparcería, que era una talanquera, digamos, para que no avanzara la ley de 200 del 36, especialmente en aspectos por los cuales la propiedad se perdía si no se le daba un uso económico. Se sustituyó por formas de parcería. De cierta manera se atacó la parcería en un sentido, porque los terratenientes entonces, en vez de darle a los aparceros trabajo como en la parcería, y en la parcería se producía mucha gran parte de la comida en el país, porque le decían al terrateniente que el aparcero se iba a quedar con la tierra. Por todo ese tipo de cosas, entonces se dictó la ley 100 del 44, que se constituyó en un retroceso. Profesor Álvaro, ¿por qué Alfonso López Pumarejo renuncia en 1945 y cuál es el impacto para el Partido Liberal? En el 45, creo que ya lo dije, se conjugaron una serie de situaciones. El Partido Liberal, que era su partido, estaba dividido y había un sector muy antilupista. La situación económica era muy dura porque pues estaba viviendo la Segunda Guerra Mundial con las restricciones económicas. La oposición del Partido Conservador, laureanista, se había tornado en una posición violenta, ya había signos de violencia en el país, y a eso se juntó los ataques muy fuertes a la familia de López, y eso tuvo mucho efecto. También, lo que le voy a decir, el hecho de que la señora del presidente sufriera un cáncer muy fuerte, se hubiera tenido que ir al exterior, es decir, eso minó, digamos, la situación, incidió en la situación anímica del presidente, que con tantos problemas y además con esa situación familiar, resolvió incluso que la polarización que había tan fuerte a nombre de él, se bajara esa polarización, ceder el cargo de presidente a otra persona, que vino a ser Alberto Lleras. El efecto fue muy fuerte, porque realmente el Partido Liberal, que había tenido un gran impulso y había hecho esas grandes transformaciones, ya en el 45, después de esto, perdió fuerza, estaba sumamente dividido, y surgieron unas candidaturas muy fuertes, y ya Gaitán iba hacia adelante con toda su fuerza, atacando las dirigencias liberales, y los conservadores muy hábilmente pues atizaron esa división de liberales entre Turbay y Gaitán, y a último momento nombraron un candidato, el doctor Ospina Pérez, que quedó presidente. Ese fue uno de los efectos de la retirada de López en el 45, aunque no se debe solo a ello la caída del Partido Liberal. Profesor Tirado, y bueno, ya para cerrar, aunque usted ya nos ha hablado en las otras respuestas de estos efectos de la violencia en los periodos de gobierno de López Pumarejo, queremos saber específicamente cuál fue el impacto de la violencia como tal en sus dos periodos de gobierno. Realmente violencia ha habido pues en el país desde hace 500 años, ¿no? Pero ha habido recurrencias, ha habido fenómenos periodos de mucha violencia y otros muy calmada. Yo diría que los gobiernos de López Pumarejo fueron de los segundos. Hubo agitación, mucha agitación. Las plazas públicas se llenaban. Era un momento en que había las manifestaciones. La política se expresaba en Colombia con las grandes manifestaciones. Uno ve las fotos de las ciudades en esos momentos, tanto los liberales como los conservadores llenaban las plazas públicas. Y a veces había pedreas, actualmente había un muerto o algo así. Pero si uno ve en el contexto de la violencia, y sobre todo de esa violencia que ha habido tan fuerte en algunos periodos de Colombia, uno diría que esos fueron momentos de agitación, pero no fueron momentos de violencia. Tal vez ya al 45, al final, por esa cosa tan difícil que venía en el 46, hubo algo, y eso no quiere decir que no hubo muertos a veces, pero digamos, yo no diría que en esos gobiernos uno pueda caracterizarlo como algo especial, como periodos violentos. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy, y este especial en el que hemos conversado con el profesor Álvaro Tirado Mejía sobre Alfonso López Pumarejo. Agradecemos especialmente al profesor que ha querido brindarnos todos sus conocimientos,
a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, a los profesores que nos acompañaron hoy en la mesa y a ustedes, nuestros oyentes, los invitamos para que sigan escuchando asiduamente su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.